Es viernes de analizar lo que sucede con la relación bilateral con Estados Unidos. Está con nosotros Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, Cristian López, director del Búnker de Estudios Geopolíticos EGEO, y Horacio Besson, editor de Fronteras de Milenio. Bienvenidos, caballeros. Gracias, buenas noches. Como siempre. A ver, esta semana en particular, pues la agenda ha estado marcada por Donald Trump en esta relación bilateral, y no solo en la relación bilateral, sino prácticamente a nivel mundial, con este discurso que dio en la sesión conjunta del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. El discurso más largo en la historia de una sesión bicameral, 2 horas de un show televisivo, que fue lo que hizo prácticamente el presidente de Estados Unidos, aprovechando cada minuto, aprovechando incluso jugando con el tema emocional. Vaya, mensajes para todo el mundo, mensajes al interior, pero vamos primero de lo más reciente y luego ya pasamos al fondo de ese discurso. Lo más reciente, sin duda, es esta pausa arancelaria hasta el 2 de abril, después de que ayer la presidenta anuncia que tras la llamada con Trump, pues llegaron a este acuerdo que los productos que están en el TEMEC no pagarán este impuesto del 25%. La pregunta aquí que todos nos hacemos es, ¿así será? Cada mes tendremos que estar, como se dice coloquialmente, con el Jesús en la boca de si ahora sí van o si va a haber otra exención, Cristian. Probablemente así va a ser, pero pues qué bueno. Te voy a decir en qué sentido. En cada ronda de negociación, le voy a llamar así a cada ronda que ha habido de presión. A cada mes. Ronda de mediática de negociación, por llamarlo también, de alguna forma. Ha habido avances que creo que son buenos para los dos países. Por ejemplo, en la primera ronda se mandaron bastantes, se habla de 9 a 10 mil elementos de la Guardia Nacional, y eso sí te dio un resultado de un menor cruce de ilegales, ¿no? Ya lo publicaron y decreció bastante. En la segunda ronda te mandan 29 capos de alto perfil, algo histórico, probablemente algunos inactivos, otros tal vez operando desde la cárcel, pero son 29 personas de alto perfil que seguramente traen mucha información, traían cierta operatividad y sobre todo lo simbólico, ¿no? El dato histórico para el tema de Kiki Camarena. Y en esta última ronda de negociación mediática, lo primero que sale a decir la presidenta de México es: tenemos que revisar los aranceles con China, no tenemos tratado con ellos, les compramos mucho, y creo que todos hemos visto, y eso ya es una realidad que creo que nadie podría negar, sí hay una inundación de productos del mercado chino en México. Entonces, eso también beneficia a la economía mexicana, y ella misma lo dijo. Probablemente la caída de textiles y calzado en México, sobre todo en Guanajuato, probablemente se debió a esto. Entonces creo que son cosas que no afectan a ninguno de los dos. Al contrario, creo que a nivel binacional puede ser muy bueno. Okay. Y también, pues no creo que sea un tema de que alguien tenga el ego más grande que el otro. Negociaron duro o blando, como haya sido, por vías diplomáticas muy interiores, por vías de por la vía que haya sido, pero creo que ambos países pueden ir ganando terreno en estas negociaciones. ¿Te veía haciendo gestos, Edgar? ¿Difieres? Bueno, yo vengo hacia esto de un ángulo muy diferente. A ver. Nosotros, yo creo, en México tenemos que dejar de preocuparnos si los aranceles tienen sentido, si tienen racionalidad económica, porque no la tienen. Se tienen que entender como una amenaza de sanciones. Y esta es la palabra clave, es la amenaza. Por supuesto que Trump va a estar aplazándolo todo el tiempo, tratando de extraer más concesiones de México, igual que el mariscal Pétain de Francia le dio más y más concesiones hasta Hitler, hasta que se le acabó y se debilitó suficientemente para poder ser invadida Francia por Alemania. De la misma manera está actuando Trump, y si algo nos enseñaron estos días desde el inicio es que Trump y Musk y toda su gente actúan como extorsionadores, no como agentes económicos de estados racionales. Actúan como extorsionadores. Entonces, la idea es que va a estar amenazando a México para que dé más y más y más, porque nosotros, con el miedo de que nos dé el arancel, le damos más y más y más. Y eso no es la manera de hacerlo. Trump se ha parado en el último instante tantas veces porque en el momento en que realmente imponga aranceles, le empieza a costar a él. En popularidad. En todo. La inflación ya... Yo vi en CBS anoche, CBS, la cadena nacional, que decían, el corresponsal financiero les estaba aconsejando a la audiencia
comprar de pánico los carros antes de que suban 500% de precio. Entonces la inflación ya se está disparando en Estados Unidos por esto, pero lo que es realmente importante entender es que a Trump no le interesa razones de Estado, razones de principio, lo único que le interesa es su beneficio personal y por ende la única manera de tratar con Putin, como dijo Macron con Trump, como dijo Macron de Putin, es no ceder, oponerse y dejarle que le cueste, porque en el momento en que le cuesta a Trump o a Elon Musk, entonces se echan para atrás. ¿Qué opinas, Horacio? Yo creo que aquí el punto es lo desgastante que es el palomazo cada mes para los tres países. Lo fue muy claro en ese aspecto Canadá a través de su canciller, de Melanie Joly, y también de los propios gobernadores de Quebec y de Ontario, ¿no? Doug Ford y Legault, que la cuestión, y son conservadores, es decir, es que hasta dónde vamos a llegar cada mes. Es terriblemente desgastante para todos. Por eso Canadá decidió seguir con los aranceles y no retirarlos a Estados Unidos. Y también internamente el desgaste de las bolsas cada mes, que creo que pesa más lo que sucede internamente en Estados Unidos, las bolsas, los empresarios, que cada mes ven qué va a pasar ahí, lo que decide a Trump, bueno, ok, les concedo un poco más de tiempo, etcétera. La cuestión aquí, coincido que ha habido avances en el sentido de que, bueno, está lo de los capos, está lo de los elementos hacia la frontera, los decomisos, etcétera, drogas. Pero también es un desgaste que sea cada mes, ¿no? Y es además como la forma de palomear. Que además el peor enemigo de la economía es la incertidumbre. De ahí que cada mes Estados Unidos es el peor enemigo, está dentro de decir, ya viene otra vez, va a decir qué va a decir, y la bolsa cae, el Wall Street, en fin, va por ahí. Cristian. Sí, teóricamente debería ser el peor enemigo la incertidumbre para un inversionista, y sin embargo hemos visto que prácticamente todos los días se anuncian inversiones multimillonarias. ¿En México o en Estados Unidos? ¿Cuáles? La empresa de semiconductores taiwanesa, SoftBank y muchos que seguramente si sigues las noticias los has visto. Uh-huh. Entonces, si bien teóricamente yo coincido, la incertidumbre no le gusta al inversionista, pero ha habido anuncios de inversiones multimillonarias. La otra parte que comentaba Edgar, pues la verdad es que tiene mucho desperdicio porque son casi puros adjetivos, pero retomo dos cosas. Dice de la parte de la inflación, pero no lo sostiene con datos, o sea, es una hipótesis que él tiene, pero no lo sostienen con datos. Y Macron, me encanta este personaje porque a la hora del discurso hacia afuera se muestra como Macron Bonaparte. Sin embargo, hay que juzgar a las personas por los hechos. Cuando se presenta el proyecto del fin de la guerra en Ucrania en el Consejo de Seguridad, Francia tenía derecho de veto y no lo vetó. Entonces hay que analizar y hay que distinguir lo que es un discurso, un posicionamiento donde le hablas a tu electorado. Francia lo tiene totalmente ingobernable, y los hechos ya en un consejo tan importante que sí tiene su vinculativo, es decir, sí es obligatorio cumplirlo, a diferencia de las resoluciones de la Asamblea General. Entonces yo creo que Francia y Reino Unido en esa sesión del Consejo de Seguridad, que ya es un mandato, creo que pudieron haber hecho más en congruencia a lo que ellos mismos están diciendo. Poner botas en el suelo, aviones en el aire y mil cosas. Ok, está bien el discurso. Yo también creo que Europa debe rearmarse, debe tener un poquito más de autonomía, pero en los hechos no lo demostraron. Ya su votación dejó claro el posicionamiento oficial, porque ahí es donde se hace un posicionamiento oficial, y ahí lo vimos. Sin embargo, por ejemplo, salió el dato del empleo en Estados Unidos el día de hoy, 151,000 nuevos empleos en este primer mes completo de Donald Trump en la presidencia, y el número es por debajo del promedio. Entonces, la gente, en su mayoría, con quienes platicábamos, estando ya en Estados Unidos o de vía remota, pues coincidía en que votaba por Donald Trump por el tema económico, por querer que la economía de Estados Unidos fuera grande de nuevo. Estos datos son reflejo de qué. Digo, es un primer dato, pero ¿de qué es reflejo?
de que todavía no se pasan al Congreso todas las leyes que van a incentivar esa parte, como por ejemplo quitarle impuestos a las propinas, al overtime y a otro tipo de cosas que van a incentivar que el estadounidense tenga más dinero en su bolsillo. Recordemos que no lleva ni 2 meses completos. ¿De qué reflejo, Edgar? Mira, por principio de cuentas, la inflación sí está subiendo, y aunque Cristian quiera encontrar razones para la inversión que no sean la incertidumbre, yo me estoy seguro que cualquier dueño de capital tiene la incertidumbre como primer problema, y claramente se está desacelerando en Estados Unidos la economía. Se va a desacelerar porque obviamente lo que está haciendo Trump es tan grande un cambio del papel del Estado y de la sociedad que yo como inversionista no invierto nada hasta ver qué pasa, ¿no? Y eso quiere decir que si tenemos los precios que se iban a subir, porque el puro miedo de que pongan aranceles va a hacer subir los precios, y al mismo tiempo la inversión se reduce, vamos a tener que, en vez de que se reduzca el precio de los huevos como prometió en el día 1 Trump, lo que vas a tener es una caída en la actividad económica de Estados Unidos, la de México, y un costo para la gente pobre. Pero ahí también influye mucho el tema de la gripe aviar, ¿no? Que está en la producción de los huevos como tal, y es parte del componente que eleva el precio. ¿Y tú crees que tiene sentido poner a R.F. Kennedy, que está en contra de las vacunas, y que Doge con Elon Musk cortó el financiamiento para la protección contra la ébola, contra el bird flu, refusión la del ébola, pero no la gripe aviaria y todo eso? Están reduciendo el papel de la ciencia en el papel del Estado en Estados Unidos, y ese es un problema mucho más profundo. ¿Cómo ves el tema económico, Horacio? Este es el punto justamente de que el ejemplo del huevo obviamente es la gripe aviar, pero el problema es los argumentos que utilizó el propio Trump en campaña, y luego diciendo hasta de que Biden, la culpa de Biden por la inflación era los huevos, y cuando se le argumentó que era la gripe aviar, dijo que no era cierto. Entonces aquí sigue subiendo el huevo. Los primeros meses no está tan fácil en cuanto a lo que se representaba la macroeconomía. Entonces la cuestión aquí es que él desde el principio lo dijo a los 4 vientos, iba a ser increíblemente bien todo del principio. Ese es el problema. Yo sé que para que un país empiece a recuperarse y se vea, pasa mucho tiempo, pero la cuestión de la declaración. La cuestión es que él lo prometió. Exacto. Igual que prometió que incluso antes de llegar a la presidencia iba a terminar con la guerra de Rusia y Ucrania, y es fecha, ya pasó más de 40 días que esto no ha sucedido. Claro. Apenas y además está resolviendo en favor de Putin, que no era lo que queríamos. Y luego en este discurso del martes, ya saliéndonos un poco del tema económico, bueno, en una forma muy general, dijo: hay quienes dicen que mi primer mes en el gobierno es el más exitoso en la historia de nuestra nación, incluso por encima de George Washington. Fue lo que mencionó, y él dijo: es algo que me gusta creer. Sorry, es que lo hace todo el tiempo. ¿Quieres arrancamos contigo? No, bueno, Trump ha dicho eso, dice que su presidencia, que su inteligencia es la más brillante del mundo, más que George Washington. Le dijo al pueblo negro que había hecho más por ellos que Lincoln. ¿Y qué le vas a hacer si no te vas a reír? ¿Qué opinas, Cristian? Va a estar divertida esta mesa porque ¿por qué se agarran del tema de chiquito de aquí, chiquito de acá? Porque les dio una repasada en el mensaje del Estado de la Unión. Fue una sinfonía en donde su mensaje era a la gente, y digo, ejemplos de sobra hubo, donde homenajeó a un niño con cáncer, a la madre de una niña víctima, y mientras él era feliz en esta ala con su Golfo de México, del otro lado tenían inaugurada el Mar de Lágrimas. ¿No los utilizó más bien? No, mira, yo creo que en estrategias de comunicación, y que ustedes son expertos en la mesa, creo que hasta Edgar algo sabe de eso. Yo creo que cuando lo haces bien, lo aprovechas y lo haces bien. A ver, es que tienes a Donald Trump diciendo: voy a pasar un decreto, una ley para que pena de muerte a quienes atenten contra cualquier asesino a un policía.
a ver, históricamente, ¿quiénes son quienes más han estado envueltos en estas situaciones? Afroamericanos. Les estás diciendo, tocas a un policía y a ti te va a llevar la solución es que lo dejen de hacer, entonces. Pero vemos a la inversa también, cómo el abuso policial ha sido de parte de los policías a los afroamericanos, hasta el caso de George Nada Floyd. más que cuando esté firmada, aunque seas blanco, supremacista y multimillonario, lo que seas, también te va a tocar cárcel. Sí, pero a ver, estamos de acuerdo que en su mayoría han sido afroamericanos, ¿no? Entonces, estás dando un golpe contra los afroamericanos, pero acto seguido pones el caso de un niño afroamericano con un papá afroamericano, que el niño sobrevivió al cáncer y tiene el sueño de ser policía. ¿No es eso lo que comúnmente se le llama pegada y sobada? Es que, ¿sabes qué pasa, Pedro? Está bien interesante esto que pasó en el Estado de la Unión, porque venimos acostumbrados de 4 años de somníferos, de pésimos discursos, de pésimos mensajes de una persona que ya tenía, y ya lo hemos dicho aquí incluso, pues ya no tenía sus capacidades cognitivas bien. Y entonces te topas con un realismo, y el problema de los idealistas es que niegan la realidad, les da miedo. Hace rato decía, es que el miedo es el que tienen ellos, porque no ven cómo van a competir en 2 años, no ven cómo van a recuperar un solo escaño, así como... Dime ahorita, ¿quién es el líder de los demócratas? No hay. Edgar. No, Edgar, no creo. No, me refiero a que continúe, por favor. Yo sí tengo una representación, yo soy presidente de los demócratas en la Ciudad de México y soy su vocero. Tú representas a Geo, que no sé qué sea, pero bueno, más allá de eso, yo quisiera precisar que no soy un idealista, ni nunca me he considerado idealista, trabajo muy duro para conocer la realidad. Lo que sí soy es gente con principios, y en este tipo de tiempos, eso es lo que hace la diferencia. Hay la gente que se maneja con principios, también hay gente que no se maneja con principios. Ahora, más allá de eso, estábamos hablando de la address de Trump. Como quedó muy claro desde el principio, es un circo. A lo mejor sí era un poco somnífero Biden, pero tú vas a cambiar a Biden por un circo del Coloseo. No, el problema es que no es solamente que sea un circo, el problema es que toda la actitud de este estado trumpista es de propaganda. Es populista. Y eso es no solamente populista, es populista en su propaganda, pero en sus hechos es pro-billonario, pro-Elon Musk. Entonces, el problema real es, y el problema para todo mundo, incluidos nosotros, es que la actitud de este gobierno es negar los hechos, negar la realidad, negar la razón y enfrentar al pueblo la propaganda. Y esa es la marca de un gobierno que tiene que empezar a oprimir, porque si no, los hechos se les salen de la manga. ¿Quieres rápidamente responder para poder pasar con Horacio? Sí, muy rápido. Yo estoy seguro que los dirigentes del Partido Demócrata en Estados Unidos no ven el programa, a pesar de que tiene muchísimas vistas, porque se arrepentirían o se darían cuenta de que Lyndon Johnson, de que Roosevelt, de que Kennedy se avergonzarían de la representación que tienen en México, carente de conceptos, carente de ideas y sobre todo carente de análisis y propuestas. Rápidamente, Edgar. Francamente, yo quisiera que en esta mesa nos concentráramos en argumentos, no en descalificaciones de la que alguien sin representación, no entiendo cómo puede hablar de los deseos o los puntos de vista de los líderes del Partido Demócrata con los que yo trato. No es justo, está haciendo una descalificación que está fuera de lugar, y si queremos hacer eso nos vemos en el terreno político, pero no en este panel. Edgar, entonces así queda esto y vamos contigo, Horacio. Ahora sí, hablábamos de que dijo Trump es el mes más exitoso en la historia de la nación por encima de George Washington. Dijo el ímpetu de Estados Unidos regresó, el sueño americano es imparable, y dio una serie de datos que muchos de ellos han sido falsos. Dijo que, por ejemplo, las deportaciones han sido las mayores en la historia de Estados Unidos, y simplemente el primer dato es que sus deportaciones fueron menores, 37,000 versus las 57,000 que tenía de promedio Biden incluso. Sí, aquí yo veo dos cuestiones. Una es no olvidar quién es Donald Trump, y es una persona del espectáculo. Él nació en televisión y sabe manejar la televisión. Entonces, ese era su mensaje claro. El poner tanto ejemplo de las personas y crear como empatía, ejemplos, es parte del rating, de la búsqueda de sostener ese mensaje. Y la otra es que vi
una división como quizá nunca vista antes en Estados Unidos, en el Congreso bicameral, con dos posiciones distintas, y lamentablemente el juego de Trump es muy claro de no buscar una alianza con los demócratas, lo quieran o no los demócratas. A lo que voy es que están ambas partes muy heridas y hay una confrontación muy grande que se refleja no solamente internamente, sino que se va a ver reflejado a nivel internacional. ¿Coincides? Solamente me gustaría preguntarte, Horacio, ¿es lo que vemos en Donald Trump la ejemplificación de un presidente populista? Sí, maneja el populismo, claro, es claro. Sí. Edgar. Sí, yo quería hablar un poco sobre el evento del martes en el Congreso, algo que probablemente nadie vio, que es la respuesta de la senadora demócrata al discurso de Trump después de las 800 horas. ¿Cuál senadora? Elizabeth Warren. Creo que es la de Michigan, la que dio el rebuttal, no sé cómo se dice en español. Probablemente ya nadie la escuchó, pero el mensaje principal que ella decía es que estamos en un proceso de cambio histórico donde tenemos que defender nuestros derechos, nuestra propia seguridad y nuestra libertad. Y lo que dijo que es muy importante, que históricamente en los Estados Unidos, en otros tiempos de cambio y en otras partes del mundo, lo que ha funcionado es oponerse en una organización amplia y que pueda resistir. Y eso es lo importante. Cuando la gente está siendo atacada, los negros o los mexicanos estadounidenses en Estados Unidos o los estadounidenses en México, lo que tenemos que hacer es organizarnos, dijo ella. Escoge un asunto que a ti te interesa y te metes a una organización que esté con ella. Muy bien. Si no hay una organización, lo haces tú. Entonces, organizarnos es la única manera de defendernos porque ellos tienen el poder y el dinero. Fue Elisa Slotkin, la senadora, que pronunció esta respuesta. Cristian, y contigo cerramos. No, pues digo, qué bonita su respuesta, pero tuvieron 4 años para luchar por todas esas libertades, por todos esos derechos, y despilfarraron todo a través de la USAID en puros temas progresistas, wokistas y de género. Lamentablemente despilfarraron el futuro de Estados Unidos. Esta generación tendrá que recuperarlo, y por más que les duela, que lloren, que pataleen, que hagan gestos, America is back. Se los dijo al inicio, y lo más importante, dijo, este es apenas el inicio, y sóbense porque les faltan 2 años. Un último comentario, Horacio, breve, de manera de conclusión. Que los hechos hablen, veremos más allá. Si los resultados dan económicamente en Estados Unidos, será paloma, si no, sería un petardo. Muy bien, caballeros, gracias. Que tengan buen fin de semana. Y antes de la pausa, Ricardo Monreal y su sección Antilogía.